Hola ejecutores del éxito, bienvenido a un nuevo podcast y hoy con una invitada súper especial que se llama Ana. Ella es empresaria, coach de programación neurolingüística y tiene 3 negocios y hoy nos va a compartir toda su experiencia enfocada a cómo ser coach para si en algún momento pensaste o estás siendo coach, cómo podés vivir de eso, de tu propósito, y al mismo tiempo vamos a hablar sobre estrategias de planificación para poder aportarte muchísimo valor. Así que quédate hasta el final porque realmente el valor que vas a ver dentro de este podcast te va a volar la cabeza. Así que si quieres presentarte para que los ejecutores de venta te conozcan, Ana. Hola Alex, bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, ya hiciste una presentación divina, hermosa, así que más que decirles que sí, que realmente el mundo del coaching es totalmente apasionante. Quienes lo practicamos, la mayoría concordamos en esto de que es un camino de ida y no hay vuelta atrás, porque realmente nos ayuda en el día a día, ¿no? En nuestra vida diaria, en cómo resolver, cómo plantearnos las dificultades que podamos llegar a tener en el comercio, en la empresa, en el diálogo con los empleados. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vos contame también, Alex, contá un poquito de esta parte tuya de como coach, cómo lo ves a todo Y esto. bien, perfecto. Bueno, lo que planteamos ahora con Ana Ejecutores es hacer un ida y vuelta en el podcast. Así que normalmente en los podcasts que escuchamos, o sea, yo quiero que la persona del otro lado se sienta como acompañada como por ejemplo, si estás comiendo, estás almorzando, estás haciendo alguna tarea, que escuches este podcast como un acompañamiento, más que nada, como yo también lo hago y consumo mucho contenido en YouTube, la realidad, soy muy consumista también de eso, y justamente la idea es que sea como un ida y vuelta. Y entonces Ana me va a hacer preguntas a mí, yo le voy a hacer preguntas a ellas, vamos a literalmente decir todo sin filtros, por decirlo de alguna forma, y me gustaría comenzar también con una pregunta para mí muy poderosa, que es, ¿cómo definirías el coaching? O sea, porque hay gente que nos está escuchando que quizás no sabe lo que es el coaching, piensa que es un coach fitness que ayuda a otra persona a mejorar su físico, o que piensa que también puede ser un coach de deporte, ¿no? Como se conoce El de de algunos, baile, ¿sí? cuando Entonces, me decían el de Tinelli, no, bueno, no. claro, por eso, si bien hoy está muy conocido, pero hay mucha gente que todavía no conoce esto. Y me gusta mucho el coach enfocado, por ejemplo, al desarrollo personal, pero sobre todo el coaching con PNL, ¿sí? Entonces me gustaría como llevarlo hacia ahí. Yo creo que eso a mí me cambió mucho la vida. Muchos empresarios que conozco, literalmente, pero les juro que cambia mucho la vida. Entonces, eh, Ana, la pregunta sería, ¿cómo definirías el coaching con PNL y en qué te está afectando a ti en tu día a día o cómo cambió tu vida una vez lo descubriste? Bien, bueno, el coaching principalmente, el coach, sí, está bien la palabra, es el entrenador, es el que acompaña, ¿no? En este caso, el coach ontológico es el que acompaña en el crecimiento del ser. Y acompañado con PNL, ¿no? Que PNL es la programación neurolingüística, es el que te vuela la cabeza. ¿Por qué, no? Justamente el que te viene a decir, te cambia los patrones, ese pajarito, esas vocecitas que uno tiene, te das cuenta de que no era por ahí, que tenés que dar vuelta a la página, tenés que empezar a rever todo desde cero. Entonces, el coach con PNL tiene que ver con eso, ¿no? Con volverte a programar, con el decir, uy, esto no me sale, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me tengo que desprogramar, empezar a ver la historia desde otro lado, desde totalmente con otros parámetros, y ahí es donde te cambia, ¿no? Eh, esa programación, cómo nos programaron desde nuestros Claro. padres, de la familia, la sociedad, la escuela, la cultura, todo. Y Ana, te hago una pregunta porque yo recuerdo perfectamente que en su momento, cuando descubrí ya por el año 2020, 2020 por ahí, 2019, o sea, principios de 2020, la programación neurolingüística, lo que descubrí es que, y esto les pasa mucho, que todo lo que yo había creído de mí y de mi vida no era real. Eso es una locura como en cuestión de 1 hora, 2 horas de contenido,
literalmente te cambia la perspectiva, ¿no? Todo, o sea, te empezás a plantear muchas cosas de tu día a día, de que realmente no es lo que te pasa en tu día a día. Si, por ejemplo, tú eres una persona, esto para tú, cuando estás escuchando esto, por ejemplo, si tú tienes muchos problemas en tu vida y le echas la culpa a la infancia que tuviste, o le echas la culpa a, por ejemplo, no sé, tu padre, tu madre y demás, el coaching lo que a mí me permitió es entender que la responsabilidad era 100% mía, pero al mismo tiempo entendiéndolo desde esa parte, el poder cambiarlo. Entonces eso a mí literalmente me generó un cambio muy significativo, ¿sí? Para mi vida y para mi día a día. Yo era una persona que en su momento era demasiado emocional, ¿sí? Y el coach, o sea, era muy cerrado con mis emociones, por ejemplo, y muy emocional para cuando me pasaba algo externo, ¿sí? O sea, si por ejemplo, no sé, me salía algo mal y me súper frustraba muy rápido, era esa persona, ¿sí? El coaching me hizo darme cuenta de lo contrario, de que yo puedo dominar hasta cierto punto mis emociones. Ahora, ojo con esto, ¿sí? Porque también quiero hacer un hincapié en lo siguiente, porque veo muchos coaches ahí afuera que se creen que ya están hablando desde el ego, que creen que básicamente son inmortales y se creen mejores que otras personas, porque lo estoy viendo, ¿sí? De que, no, yo tengo un grado de espiritualidad mucho mayor y la realidad es que no es tan así. ¿Por qué? Porque yo me equivoco, ¿eh? Yo todo el tiempo la estoy cagando, me estoy equivocando y pierdo, digamos, ese lado del coaching. Quizás no sé por qué no profundicé lo suficiente o lo que sea. Entonces, sería interesante, Ana, y preguntarte a ti que manejas mejor este tema, ¿cómo es que tú eres consciente, por ejemplo, de que la estás cagando, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, cuando te enojas con alguien que tú quieres, pero tú sabes que estás haciendo, o sea, inconscientemente te enojas simplemente, ¿no? O sea, lo haces, pero sabes que estás haciendo un daño. Eh, ¿Cómo es que tu cerebro se apaga para hacer ese daño? ¿Me explico? ¿Cómo es que tu cerebro, cuando sabe que no tiene que hacer tal cosa, lo hace igual? ¿Por qué sucede eso? No sé si quieres comentar Claro, bien, sí. para que pueda Está muy mejorar. bueno lo que estás comentando, que, o sea, unos cuantos disparadores ahí, ¿no? Eh, lo principal es esto, es reconocerse y el hacerse cargo. Yo creo que la parte más complicada es esa, es decir, la estoy cagando yo. Sí, me criaron así, sí, tuve tales padres que se hicieron o no se hicieron cargo. No sé, aquellos que hayan tenido padres que hayan sido golpeadores o abusadores o cosas muy heavy, y uno se esconde atrás de eso. No, yo soy así porque a mí me pasó tal cosa o porque cuando yo era chico no tenía para comer, entonces ahora se escudan con eso, ¿no? Eh, y ahí el PNL y el coaching es donde te viene a destruir la mente y a decirte, no, mi amor, a ver, para un poquito. Hasta los 7 años sí, ¿no? Uno va captando y somos presas del medio ambiente. Pero ya a partir de los 7, 8 años empezamos a ser individuales seres, ¿no? Que piensan, que razonan y que empiezan, ya no somos tan emocionales puramente, y empezamos a actuar en consecuencia de nosotros mismos. Entonces, ya un adolescente tiene claramente, ¿no? Conciencia de lo que está haciendo. Sí, es verdad, estoy motivada por un montón de cosas que traigo atrás, pero yo estoy decidiendo. Y ni hablar ya cuando pasamos los 20 y pico, 30 y pico, totalmente, si me mando una cagada la estoy haciendo yo como persona. Entonces, sí me puedo escudar, decir, bueno, la fácil, ¿no? eh, no sé, estoy acostumbrada a, eh, no sé, no pagar lo que corresponde, ¿no? La típica, ¿no? El que va a regatear todo el tiempo. Sí, Vamos a hablar de ese, ¿no? El que va a regatear todo el tiempo. Y sí, porque yo estoy acostumbrada, dice la señora, a ir a regatear al verdulero, porque la veía la madre, que hacía lo mismo, y a su vez, no sé, a lo que fuera. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? No me estoy haciendo cargo yo de lo mío, de que yo soy sí, la que soy laucha, pongamos, de que no estoy valorando el trabajo del otro, porque sí, en este caso, ¿no? Ponele, uno regatea a un verdulero, al kiosco, el de almacén, pero no vamos a regatear en cadenas de supermercados grandes, nadie le va a ir a decir ahí, che, hacen un descuentito, ¿no? Entonces,
ahí es donde uno dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El coaching te viene a presentar esto, a decir, bueno, sí, ahora la que es amarreta o la que está regateando y la que no se está haciendo cargo de las cosas sos vos. Vos sos el que no reconoce al otro. ¿Y por qué crees Eh, que una persona, y esto es loco porque el coaching enseña lo siguiente, ¿no? Yo siempre digo que hay una historia que es muy particular, que siempre que la cuento hace mucho sentido a la gente que la escucha, porque si bien yo no soy especialista en PNL, yo me certifiqué como coach, lo suelo aplicar mucho conmigo, con mis clientes también, pero por ejemplo hay una historia que quiero compartir a la gente que está escuchando, que es por ejemplo, una vez había un psicólogo, un doctor, que visitaba a alumnos de una escuela, ¿sí? Constantemente los estaba visitando. Los visitó a los 7 años, a los 15 años y a los 30 años. Bien. Y particularmente a esta persona, este psicólogo, le llamó la atención la vida de dos hermanos particulares. Uno de ellos era una persona que constantemente se metía en problemas y el otro no, pero si eran hermanos gemelos, vivían en el mismo entorno, le llamó la atención porque ambos se comportaban diferente este psicólogo. En la primera entrevista que tuvo con ellos, ¿sí? Uno de los chicos hacía bullying a todos los compañeros, ¿bien? Y otro de los chicos, por el contrario, se enfocaba en sacar siempre buenas notas. Él llegó a la conclusión de que ambos tenían un comportamiento determinado porque la familia de ellos eran personas que, uno, tomaba todo el tiempo, o sea, el padre de ellos tomaba todo el tiempo, y la madre de ellas era bailarina y estaba siempre ausente. ¿Bien? ¿Qué sucedió después? Pasó un tiempo, ¿sí? A los 15 años, ya casi a punto de estar terminando la escuela, también los visita y estaban básicamente igual. Si uno se enfocaba en estudiar y el otro estaba en lo mismo. Pasado el tiempo, ¿sí? Los visita una vez a los 30 años. Particularmente a uno de ellos lo visita en la cárcel y a otro lo visita en una casa súper grande en donde estaba con toda su familia, ¿sí? O sea, con sus hijos, tenía una familia de 2 hijos, de una madre, tenía a su mujer que era la madre y estaban súper felices. Entonces le llama mucho la atención al psicólogo cómo viviendo en el mismo entorno lograron diferentes resultados. Entonces le pregunta el psicólogo a uno de los chicos, al primero que estaba en la cárcel, por qué estaba en donde estaba, ¿sí? Entonces el psicólogo le pregunta al chico y el chico le responde, no, porque mi madre estaba siempre ausente, porque todo el tiempo mi padre golpeaba a mi madre, entonces lo que aprendí es a hacer las cosas mal, a enfocarme a lastimar a otras personas, y le preguntó cómo pudo terminar ahí. Bueno, justamente dijo que él tenía una mujer, que la mujer cuando él hacía algo que no quería la lastimaba y eventualmente lo llevaron a la cárcel por eso, ¿sí? Y dijo, ok, tiene sentido, ¿no? Porque en la psicología, o sea, muchas veces el entorno hace que la persona se comporte de determinada manera, ¿sí? O sea, todos los psicólogos entienden que la infancia es un pilar fundamental en donde se puede desarrollar una persona psicópata, bueno, no psicópata, sino sociópata, se puede desarrollar una persona con comportamientos antisocial, etc., ¿no? ¿Qué pasó? Pero le llamó mucho la atención que fue a visitar al otro hermano gemelo, pero por el contrario, estaba en una mansión, estaba con una familia feliz y le preguntó, pero ¿por qué vos estás acá si tu vida era exactamente la misma que tu hermano? Yo siempre los visitaba y cuando los visitaba, de vez en cuando, o sea, vivían lo mismo. Entonces le dijo, mira, lo que me pasó es que yo vi que mi padre le pegaba a mi madre, por lo tanto yo dije que nunca le voy a pegar a una mujer, sino más bien las voy a cuidar, porque no quería tener los mismos comportamientos que mi padre. Él estaba siempre, mi mamá y él estaban siempre ausentes, por lo que yo en mis ratos libres, cuando mi hermano salía con sus amigos, me quedaba estudiando, me quedaba formándome y queriendo aprobar todo para tener una mejor vida. Después de eso me gradué, seguí estudiando y eventualmente pude conseguir un gran puesto en una empresa. Después hice mi propio emprendimiento y tuve una familia. Básicamente, los 2 hermanos le dijeron que la culpa de cómo estaban ellos
era por la misma persona, que era un padre golpeador y una madre ausente, ¿sí? Y una madre golpeada. Entonces, ahora, yo creo que eso es también parte del coaching, ¿sí? Entender que el contexto, o sea, la situación, lo que estás viviendo ahora, por más malo que suene o por más malo que parezca, no existe, sino que lo que existe es lo que tú interpretas de lo que te está pasando a tu alrededor. Si tú crees que, por ejemplo, si viene una persona, si te golpea o lo que sea, ¿no? Y estás viviendo, vamos a imaginar que estás viviendo por una situación en donde estás pasando violencia doméstica, ¿no? Obviamente. Y tú lo interpretas desde una manera eh, negativa para tu vida, te puede afectar para peor. Pero si tú interpretas eso y decides conscientemente que no importa, no es el entorno, sino que es tu interpretación frente al entorno y lo interpretas de una forma positiva para mejorar, eso te puede cambiar la vida. Entonces, para mí el coaching y la PNL tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Para la gente que todavía no entiende qué es PNL, es programación neurolingüística, es programar la mente a través de programar la mente, la neuro, a través de la lingüística, a través de lo que nosotros nos decimos. Si todo el tiempo te estás diciendo que eres una persona fracasada, que eres una persona mala, que eres una persona X, que eres una persona de lo que sea, tu cerebro inconscientemente se lo va a empezar a creer. Si tú te empiezas a Exacto. modificar tu manera de hablar, tu mente te va a empezar a creer otra cosa. Ahora, gran noticia, eres diferente porque tienes el mismo cuerpo, la misma vida, simplemente empezaste a decirte cosas distintas y cuando te empezás a decir cosas distintas, tus Tu pensamientos vida empiezan cambia, y tal tu cual. vida. Con la persona que más hablamos es con nosotros mismos, ¿sí? Exacto. Tenemos más de, en este momento no recuerdo con exactitud, pero son más de 7.000 conversaciones diarias con uno mismo. Entonces, ¿qué nos decimos, no? ¿Qué nos contamos? ¿Cómo nos hablamos? Qué Perfecto. interesante esto que decías, ¿no? ¿Cómo me trato? Si me cae algo, ¿qué me digo? Ay, qué boluda, que... No, o sea, no, bueno, se me cayó, nada, no pasa nada, o sea, voy, lo acomodo. Esas pequeñas cosas, ¿no? El escucharme y el ser consciente, eso es empezar a programar. Mejor explicado imposible, ahora creo que para el otro lado, si hay alguien que todavía no sabe lo que es la programación neurolingüística, es justamente eso, el empezar a programarme desde otra manera, cómo me estoy hablando, cómo me trato. Y Ana, hoy en día también veo muchos emprendedores que, ojo, vamos a hablar del coach también, porque veo muchos coaches Pero, que lo que hacen, y me parece que es una técnica mala, ¿sí? Que te den formaciones y demás, te tiran mierda. O sea, ¿a qué me refiero? Tú, si no haces tal cosa, eres una basura. Ellos te están programando conscientemente para que tú le compres un servicio, porque si tú no tal tienes cual. un dolor, ¿sí? No vas a poder comprar. Me parece horrible porque se aprovechan sobre todo de mucha gente joven que quizás no sé, un adolescente, una persona mayor también que está pasando por un problema, está en una situación complicada y tú le dices, no, si tú no haces esto, eres una mierda, si no haces esta otra cosa, eres una basura, transfórmate. Yo creo que se O que construye... no vas a llegar a nada, no vas a llegar al éxito. Esas palabras tan taquilleras, ¿no? Que tal cual como decís, que nos quieren vender. No, el coaching pasa para otro lado. Yo creo que toda persona, nuevamente, desde el kinder, el jardín, tendría que tener en su vida en algún momento alguna sesión de coaching, tendría que tener clases de coaching, pero eso es para uno mismo, como hoy esto que te contaba, ¿no? Pero decir, ¿cómo me estoy tratando? ¿Cómo trato al otro? ¿Cómo trato a mis empleados? ¿Soy líder o soy jefe? ¿No? Todas estas cosas que abren un abanico inmenso. ¿Cómo puedo ser mejor persona y a su vez, cómo puedo ser mejor empresario? ¿No? Porque tiene que ver con eso también. ¿Cómo me trato yo para ver cómo estoy tratando al otro? Y Y yo entonces, ¿cómo conozco trato a mi muchos negocio? empresarios, claro, y Ana, ¿y tú no te ha pasado, por ejemplo, este último tiempo, de ver personas, emprendedores, dueños de negocios, que uno, se autocritican mucho cuando viene un proveedor a trabajar con ellos, los critican peor y no se dan cuenta que esa crítica que les tiran a sus proveedores, que hacen que sus proveedores dejen de trabajar con ellos, viene inconscientemente también de su infancia, de cómo los trataron a ellos y no se dan cuenta, ¿sí? Conozco muchos casos así. O por otro lado, ¿sí?
quizás la gente no confía, ¿sí?, en los demás, y es una proyección de una falta de confianza en ellos mismos, entonces no sabe contratar bien, o la gente que viene se va. Entonces, ¿cómo podrías, o qué tips le darías si tuvieras que darles 3 tips específicos para que apliquen ahora a las personas que nos están escuchando cuando termine el podcast, para poder mejorar su mentalidad con justamente esas herramientas de coaching PNL, sobre todo para emprendedores o vendedores o dueños de negocio que nos están escuchando, para modificar los resultados tangibles de su día? ¿Qué 3 cosas o 3 consejos le darías, o 3 tips? Primero la escucha, ¿no? Esto de cuando hablo de la escucha, hablamos en coaching de la escucha activa, y me voy a referir con la escucha con el decir, bueno, vuelvo otra vez, ¿no? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Y de dónde viene esto que me estoy diciendo, no? O sea, ¿viene realmente de algo certero? O sea, las ventas este mes fueron malas. Bien, ¿soy un pésimo empresario? ¿Soy una pésima empresaria? ¿O me pasó algo en este mes que no pude observar? ¿Y cómo lo puedo modificar? Entonces, eso, cuando digo escucha, ¿qué me estoy hablando? ¿Cómo me estoy hablando y qué me estoy diciendo? Eso es lo fundamental como para poder hacer una base, ¿no? Es lo más importante. Lo segundo es desprogramar todo aquello, ¿no? Decir, bueno, el no puedo no existe. El capacitarse, el tratar de todo el tiempo de escuchar podcast, de leer, mínimamente tenemos que estar leyendo, bueno, se dice que en el año son mínimo 12 libros, ¿no? Pero bueno, aunque sea 6 páginas de un libro por día, de que me esté ayudando a ser mejor. Sea en una empresa, sea de marketing, sea de coaching, de lo que espiritual, de lo que la persona quiera. Pero la lectura te abre totalmente la mente. Y lo tercero, que por ahí es un poco polémico, pero yo creo que para mí firmemente es sacar de la vida cotidiana el tema de el noticiero de Sí. noticias negativas, No, ¿no? que Eso para mí el no noticiero, va voy para a decir nada. algo que, exacto, no, es muy buen tema, Ana. ¿Sabes hace cuántos años que yo no miro noticias? Y bueno, 5 años. te enferma la cabeza ¿Sí? para mí, ¿no? Fue lo Es mejor que me una manera de pasó. manipularnos. ¿Saben por qué? A ver, para la gente que nos está escuchando, igual yo creo que hay mucha gente que entiende que el noticiero normalmente lo único que informa son noticias malas, ¿sí? O sea, yo les hago un reto. Vayan ahora, pongan cualquier noticiero en cualquier país y de lo único que van a estar hablando son de cosas negativas para la mente. Yo con esto no quiero decir, porque también acá hago como un parate, porque muchos coaches que conozco me dicen, no, es que tenés que meter todo cosas positivas en tu cabeza y demás. Sí, pero hasta cierto punto me parece una estupidez. ¿Por qué? Porque las cosas malas pasan. Las violaciones pasan todo el tiempo. Los asesinatos pasan todo el tiempo. Que te quieran asaltar van a pasar todo el tiempo. Y haciendo así como oído sordo, no pasa nada, no pasa nada. Soy rico, soy millonario, ley de atracción, no van a cambiar las cosas. No vamos a modificar el comportamiento de varios HDP que hay ahí afuera que hacen lo que se les canta, ¿sí? Exacto. Ahora, sí yo entiendo que, por ejemplo, si estamos todo el tiempo consumiendo contenido negativo para nuestra mente no entiende de... No, a ver, nuestra mente inconsciente, sobre todo, tenemos dos mentes, para gente que no entiende. O sea, parte de nuestra mente es 90% es inconsciente y solamente un 7% aproximadamente, 10% suele ser racional. ¿A qué me refiero con la mente racional? Que, por ejemplo, si yo les digo cuánto es 4 más 4, obviamente la mente racional se va a activar y va a decir, no, la respuesta es 8. Pero atrás de toda esa mente hay una mente que es inconsciente que está respirando, que está escuchando, que no te das cuenta, pero está escuchando, está interpretando, ¿sí? Porque no es lo que escuchamos, sino lo que interpretamos de lo que escuchamos, ¿bien? Y están habiendo un montón de cosas alrededor que solamente lo tiene la mente inconsciente. Entonces, si constantemente estás viendo noticias negativas, tu mente inconsciente, ¿qué crees que va a empezar a creer del mundo? Que es un mundo completamente negativo, absurdo. ¿Y qué es lo que hace el noticiero? ¿Cómo funciona? Porque es un negocio, el noticiero Exacto. es un negocio. A ver, sentido común, ¿cómo van a vivir? Los reporteros lo único que hacen, van, cobran un sueldo de un negocio
que es amarillismo. O sea, van buscando una mala, o sea, tratan de buscar mierda, ¿sí? Y Entre lo todos. reparten en todas las cadenas nacionales, Exacto. porque Lo cambiar de canal y están intensifican, todos los canales lo mismo. exacto, lo intensifican y te comparten lo negativo de una noticia que ellos mismos, hasta cierto punto, interpretaron. Porque, a ver, vamos a imaginarnos que un noticiero nunca te va a decir, por ejemplo, buenas noticias, hubo un tiroteo en X barrio y se salvaron, no sé, 8 negocios de no ser robados. No, te van a decir, fue un tiroteo, una bala perdida, le disparó a tal chico quedó muerto, siempre pasa lo mismo, inseguridad y bla, bla, bla. Pero, a ver, sí, hay delincuencia todos los días en cualquier país, pero ¿hay más delincuencia que cosas buenas? Esa es la gran pregunta. ¿Roban más? O sea, ¿cuántas personas somos en el mundo? 7.000 millones de personas. ¿Cuántas personas fueron robadas a lo largo de toda su vida, de su existencia? Me parece que la estadística es muy baja, o sea, 0,001%. O Pero sea, esa pónganse es la manera de manejarnos, ¿no? Quizás a través del miedo. Bueno, yo les cuento que estoy en Olavarría. Olavarría pertenece a la provincia de Buenos Aires, y mi hija se fue a estudiar en este año a Capital. Para mí fue de todo un boom, ¿no? De decir, de pasar de una ciudad de 100.000 habitantes a Capital, era, oh, se me va al mundo donde la van a querer violar enseguida, la van a querer asaltar, todo lo malo era, porque Capital era eso. Y nada, cuando fui, me di cuenta que al margen que yo conocía y demás, por ahí no había estado tanto tiempo como he estado ahora, te das cuenta que lo que muestran los noticieros no es la realidad. No es que salís a la puerta y ya te están robando y tenés un arma en la cabeza. O sea, vivís allá como vivís acá y como pueden pasar cosas en cualquier lado. Entonces, sí, el noticiero está ideado para eso, para poder manejarnos. Mitchell Friedman ya es gran economista, muy conocido. Una de las principales cosas que él decía, ¿no? Que la mejor manera de dominar e insertar nuevas doctrinas es a través del miedo. Entonces, pasa que los noticieros son pantalla quizás de muchas cosas, que va más allá de uno. ¿Y qué pasa con eso? No nos dejan ser nosotros. Entonces, la persona que se levanta desayunando, mirando el noticiero que estás consumiendo, y no, estás mirando el noticiero que lo mataron a este, que asaltaron allá, como decís vos, no hay buenas noticias, no, fíjense cuántos graduados hay, no sé, la gente que ya le ayudar a algún comedor. Puede que haya alguna noticia en todo el noticiero, pero el 98% de las noticias van a ser negativas. Entonces, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Qué me estoy diciendo? Otra vez la escucha ahí, ¿no? Porque Sí, después tal pasa cual. eso. Y Ana, te pregunto, porque creo que también este último tiempo el noticiero se dio cuenta que la gente dejó de consumir su contenido y también se empezó como a desesperar un poco, ¿no? Que es lo que estuve viendo bastante. Y empezaron a hacer contenido en redes sociales, plataformas que alguna, a ver, dan bastante, o sea, muchas noticias quedan muy mal mostradas en TikTok, por ejemplo, quedan bastante patéticos, personas de 60 años queriendo llamar la atención porque simplemente necesita seguir manteniendo la vista de un noticiero amarillista que he visto por TikTok y no sé, por otras redes sociales, que trato tampoco de consumir demasiado, salvo YouTube. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de que se tienen que estar trasladando? Porque, a ver, todo el mundo, o sea, cuando se creó la noticia o por qué se crearon para mí los dispositivos móviles y demás, para mí que los dispositivos móviles se están creando básicamente para entender nuestro comportamiento de seres humanos, ¿sí? Entender qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, cada vez se va modificando más. Porque no es casualidad que cada vez los dispositivos móviles lo utilicen chicos más pequeños, ¿sí? Antes era impensable que un nene de 5 o 6 años estaba viendo las redes sociales y hoy en día sí lo está haciendo, ¿bien? Y no es nada más que una forma de control frente a la sociedad. ¿Por qué lo pienso de esa forma? Porque lo único que hacen es tratar constantemente de pegar tu cara con tus comportamientos, tu forma de ser a la pantalla y a través del algoritmo de las redes sociales es meterte cosas que quizás te llegan a interesar y dar dopamina
tratar de que estés el mayor tiempo posible ahí mismo. De hecho, pasamos de contenido largo y aburrido hasta llegó un momento en donde el contenido se volvió tan corto que, por ejemplo, si un nene de 6, 7 años ve la noticia, una película con su padre y sale una publicidad de 10 minutos en la televisión, directamente no lo quiere ver, o sea, no lo soporta, ¿sí? Es una locura que ahora con un solo clic sacamos hasta la publicidad. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque yo creo que constantemente nos quieren más idiotas, ¿sí? Nos quieren, literalmente cada vez nos quieren más idiotas, no nos quieren que pensemos por nuestra cuenta y nos quieren constantemente prohibir de muchas cosas que están pasando en el mundo, porque con las noticias lo que hacen es controlar lo que nosotros vemos. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede en el mundo, en el contexto general, y esto pasaba siempre, ¿sí? Antes era con los diarios, antes había, escuchen esto, en la época anterior, época romana, estamos hablando cuando había reyes y demás, no había noticias normales de una persona que se grababa y general, o sea, hablaba en general. Lo que se hacía es que se informaba con el informante del rey, ¿sí? El supuesto noticiero. El informante del rey decía lo que el rey necesitaba que los demás escuchen para que sigan siendo sus súbditos, ¿sí? Entonces, si había una mala noticia en el reino, nunca lo iban a decir porque quien controlaba los medios de comunicación, que yo le llamo medios de manipulación, es justamente esa élite que estaba en su momento y ellos controlaban toda esa información que te hacían escuchar a vos. Pasaron los años, pasó el 1400, 1600, 2000, llegamos a la actual era y hoy en día, ¿qué está pasando mucho? Que quien controla los medios de comunicación es amigo del político de tal, amigo de tal persona, el político pone una pauta para que le pongan la publicidad, para que lo que hagan es mostrarle al mundo y lo ponen a él, y la gente sigue cayendo en esas idioteces, y la gente que quiere despertar, bien, y que la gente que comenta esto, muchas veces es tratada o de loca, como en su momento Jesús de Nazaret fue tratado de loco, o es callada, ¿sí? Como sucedió mucho, bueno, por ejemplo, acá en Argentina, ya me voy a meter un poco en polémica, ¿sí? Ojo, ¿sí? Porque es como meterme allá en polémica. Lo que sucedió con Natacha Haidt, no sé si lo escuchabas. Entonces, y Nisman y no sé quién otra persona más. Y constantemente, cada vez que vos vas ampliando tu círculo y vas conociendo más personas, más empresarios, más gente de poder, te das cuenta, ¿sí? De que es un mundo que no es un mundo lindo como la gente te lo trata de mostrar, la gente que desconoce, pero que es un mundo... Bueno, perdón, ahí, ¿sabes qué? El paréntesis que te hago, eso que decís la gente que, viste que hay mucho coach y mucho vendedor, que te muestra eso, ¿no? El yate por detrás, la mansión, el autito de lujo, y vení, certificate como coach y vas a lograr todo esto que te muestran la vida ideal de atrás. Y no, ¿no? Vayamos a la realidad, para que, o sea, ser un coach es romperte la cabeza, encontrarte con la mierda misma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque con tu propia mierda. El decir, no, yo soy esto y tener que cambiar todos los patrones y tener que programarte nuevamente y encontrar que la gente no va a ser toda buena y que te va a querer dar una mano, ¿no? Entonces, perdón que hice esa salvación, pero el se me vino la imagen claro. que veo continuamente en Instagram o en Facebook, vendiéndome esa vida que yo digo, no es la realidad. A ver, paren, no. La realidad es otra, vendamos realidad. Y de hecho eso, Sana, algo que está bueno, que yo tengo una faceta que soy a veces muy crudo, ¿no? Que últimamente como que no lo estuve notando porque según asesores, ¿no? Vos tenés que mostrar lo bueno en redes sociales, lo lindo y demás. Pero como que siempre tuve esa espinita de decir que no, las cosas, o sea, no son como te la pintan, ¿sí? Hay mucha gente que hoy en día está comprando el humo que le están vendiendo y no se están dando cuenta, ¿sí? Porque es muy simple, yo lo podría hacer. Yo agarro un día de estos, voy, me alquilo en Tigre una lancha, te digo, ¿querés ganar $10.000 con, no sé, a ver, siendo, no sé, closer de venta, haciendo no sé qué profesión? Me llenaría de alumnos. Le echaría la culpa, claro, le echaría la culpa a los alumnos de que no pueden lograr resultados por A por B, pero me parece una completa estupidez, por eso no lo hago, no me parece ético tampoco, pero yo creo que también es un poco de
que entendimos hoy en día de que las redes sociales, ojo que esto va cambiando de a poco, que la gente no es estúpida, yo creo que la gente que realmente escucha este mensaje, y espero yo, y yo siento realmente que los seguidores que están escuchando esto son muy inteligentes, más que cualquier promedio de gente que está viendo TikTok y no está haciendo nada con su vida, sino que normalmente el contenido que está escuchando la gente en YouTube y en estos videos que son más largos de la cuenta, es gente que realmente pensante por sí misma, que es lo que quiero despertar. Creo que cada vez está cayendo más a la realidad de que cada vez estas personas que te venden algo que no existe, o que sí existe, pero no de la forma en que te lo pintan, porque lleva años de proceso, lleva años de sistema, lleva personas, equipo y demás, y acá voy a hacer un hincapié. Lleva plata. No, y acá Todo vamos eso. voy a tirar unos factos como se dice ahora, ¿no? Vos no con una habilidad, la que sea, no te vas a hacer millonario. Vos necesitas equipos, sistemas, procesos, productos o servicios replicables que se puedan entregar para lograr un primer $1.000.000. Sí puedes ganar buena guita, buena plata, con una habilidad, no te digo que no. Yo lo he hecho cuando cerraba ventas para empresas con marcas personales grandes. Yo gané buena guita cuando trabajaba, por ejemplo, con Daniela Zapata, que era una empresa, una marca personal, que facturan $2 millones anuales. Y bueno, y cerraba las ventas. Siempre sé y entendí que siempre hay un límite. Y yo creo que la gente que tiene que estar escuchando eso se tiene que estar planteando del otro lado, ¿por qué me están diciendo esto? ¿No? ¿Cuál es la estrategia detrás de todo esto? Porque siempre hay una estrategia detrás de la comunicación del marketing de algo, ¿sí? Yo en mi caso particular, ¿cuál es la estrategia? Mi estrategia es simplemente que vos tengas sentido común, que pienses por vos mismo y realmente si querés en algún momento que yo te pueda ayudar, perfecto. Y si no, no me interesa, o sea, porque no lo necesito. Yo subo este contenido porque me gusta, porque quiero por ese contenido que quiero ver, que quiero escuchar, y cada vez veo más Instagram sobre todo, ¿sí? Ya TikTok ni siquiera lo uso, estaba por usarlo, pero ni lo usé. Y muchos expertos te dicen, no, si no estás en tal red social te vas a morir. Te me importa un carajo, ¿sí? O sea, es mi puto negocio, yo El que decido. quiere llegar va a llegar, es así. Claro, porque hay empresas que se vuelven millonarias sin tener redes sociales, gente, a ver, despierten, hay que entender que no lo que te Lo dicen que pasa cualquier es que es real. justamente esto, ¿no? Que tiene que haber una preparación, esto que yo decía, lean, Sí, instruyanse, a ver, no es que tengo la habilidad y ya está, ¿no? Tiene que haber una planificación, lleva años, lleva su tiempo, y qué mejor de poder asesorarme y poder crecer con personas que ya lo lograron. Entonces, esa creo que es nuestra estrategia, tanto la tuya como la mía, yo desde mi parte como asesora también, creo que tratamos de abrirles la cabeza, de que se den cuenta la gente, de que no es todo lo que brilla es oro, de que no porque tengas buena parla, vas a hacerte millonario, que tiene que haber un rompedero de cabeza por detrás, de hábitos, de costumbres, de forma de querer encarar la vida, y que así sí se llega, pero que no es así, ay, como la varita mágica te muestra el coso que ya está todo divino, ¿Y qué no. opinas, Ana, con, por ejemplo, las personas que, y yo creo que ahí hay una polémica, ¿no? Porque estamos hablando del coaching, sobre todo la mentalidad, la PNL, ¿no? La programación lingüística y demás, que te muestra el lado positivo de la vida en Instagram. Yo veo que cada vez las redes sociales no es casualidad, no es casualidad, que hoy en día más de, supuestamente, esto es una estadística, pero es real, lo pueden verificar después, cada vez hay más personas con ansiedad, ¿sí? Con esta patología a nivel mundial, y cada vez hay más personas con depresión. ¿A qué se debe esto? No es casualidad que cada vez las redes sociales te muestren más el físico que a vos te gusta, te muestren, por ejemplo, la vida que a vos te gustaría tener, que no la estás teniendo, ¿sí? Como con millones de dólares, no sé, lo que sea. Exacto. Hay gente que quiere tener mujeres y más, se enfoca en lo superficial, gente, ¿sí? Y no se dan cuenta que quizás lo superficial de esas personas no sirve tanto porque quizás esa persona tiene 1.500 problemas que no está mostrando en redes sociales, quizás esa persona tuvo que sufrir Bueno, 20 con años esto de vida. muchos coaches nos van a odiar, ¿no? Pero yo creo que vos estamos metiendo en... Pero es la verdad, no es la realidad. Hay que dejar de mentir a la gente. La realidad está que sí, pasa por otro lado, que hay muchas más cosas que acomodar y que resolver,
que la casita bonita que vos decís que uno muestra por Instagram, el auto, el yate, como dije yo, las vacaciones de lujo, Sí. pero en realidad por detrás, o sea, tendrían que estar mostrando, yo, por ejemplo, lo que mostraría y lo que muestro, son las horas que hay detrás de esto, ¿no? Porque tanto vos y yo, hoy estamos haciendo este podcast, pero ¿cuántas horas tenés de estudio? Así No, yo tengo aproximadamente. 6 años, no, y es más, a ver, Noches tengo, sin dormir, contemos la realidad, por claro, favor. sí, sí, tengo seis ¿Cuántas años noches? ¿Cuántas y no peleas tengo los con... resultados que me dije tener, ¿eh? Ojo, ojo con esto, ¿eh? Yo acá no quiero vender de, ay, no, así, no, no tengo los resultados que yo me dije. Soy bastante autocrítico, ¿sí? Soy Sí, muy falta, autocrítico, falta. muy exigente. Estamos en el eh, proceso. sí, bueno, justamente, pero si bien pasaron varios años, yo entendí que el proceso, sobre todo del emprendimiento, es completamente imperfecto y al mismo tiempo quiero que la gente entienda que emprender no es, ve por tus sueños, construye tu propósito de vida. No, emprender ¿qué es? Es encontrar un dolor de las personas, resolverlos, que muchas personas no van a querer que le resuelvas el dolor, tener que pagar tiempo de otras personas para que te enseñen a hacer cosas, porque esto no es gratis, gente. A ver, si ustedes quieren montar un negocio gratis y no invierten en su propia empresa, ya sea en publicidad, en empresas, en gente, en consultoría, lo que sea, en mí o en cualquier otra persona, me da lo mismo, no van a crecer sus negocios. O sea, acá, así, ¿cuánto invertís? El otro día le preguntaba a una persona, perfecto, ¿cuánto estás ganando al mes? Me decía, no, yo estoy ganando unos $2.000, $5.000, pero después 2.000, después, bueno, perfecto. ¿Y vos cuánto invertiste en tu negocio para crecerlo? No, invertí unos $500, $600, como $2.000, perfecto. Bueno, ahí tenés la respuesta. Estás invirtiendo, ¿cuánto invertiste en publicidad? O sea, yo creo que acá, y esto va a ser controversial para mucha gente que esté escuchando, me importa un carajo, porque yo antes lo que hacía era verlos a los coaches, estamos hablando hace 5 años atrás, 3, 4 años, como, wow, yo quiero eso, ¿no? Como un admirador. Y básicamente son personas que están haciendo una muy buena estrategia por un buen tiempo, con un buen presupuesto en redes sociales. Y hay que verlo así, ¿no? O sea, admiro a muchas personas, no, no los fanatizo, nunca fanatices a nadie, admiro Esa, que tienen a resultados. nadie. Exacto. Y súper importante que quiero que entiendan una cosa, que es que tu vida, ¿sí? No es peor ni mejor que la de nadie. Tu vida tiene un proceso y ciertos resultados. Si hoy en día no te gusta la situación en la que estás, primero lo que tenemos que hacer es hacernos cargo, ¿sí? Porque nadie nos puso ahí, no. Sea lo que sea el problema, hay que ser 100% responsable de que es tu vida y como es tu vida, vos la podés modificar y la podés cambiar. Para poder modificar la vida, que esto no te lo va a decir la mayoría de coaches, consultores y demás, o vende cursos, mejor dicho, ¿no? Porque hay coaches o consultores que conozco que son muy buenos y te lo dicen, porque son expertos reales en lo que enseñan. Sí, no todos son malos, es verdad, No, vamos a obvio. hacer ahí No, no, también creo que hay más referencia, gente por buena que favor. mala. Pero los Tenemos malos son los que... colegas No, de no la es hostia. casualidad, Ana, no es casualidad, Ana, que, por ejemplo, la gente que más vende, ¿sí? En redes sociales, eh, solamente te sube una historia de culos, tetas, Lamborghinis y te venden más. Sí, pará, ojo, y te venden más, pero no necesariamente porque vendan más, entre comillas, porque hay que ver si es real o no, porque si te muestran una vida superficial, yo no quiero saber lo que realmente ganan esas personas, ¿no? Porque conocí gente que vendía una vida de ensueño y literalmente ganaba miseria, y cuando caía esa realidad dije, ok, hijo de mil, o sea no estaba vendiendo humo, era real, ¿no? Y después conocí Igual. gente, al contrario, que tenía una vida súper humilde, que yo lo veía y esta persona no debe ganar. No, mirá, yo tengo esta empresa, tengo 150 colaboradores, tengo... ok, o sea, pero no tengo negocio en redes sociales, tengo estas empresas, gano muy bien, pero no está haciendo ruido. Entonces, no porque estés haciendo mucho ruido, que ojo que quiero hacer esto, la red social son un medio de marketing, está haciendo mucho ruido, no porque una persona está haciendo mucho ruido significa que esté haciendo bien las cosas. Eso hay que saber diferenciar, ¿sí? Porque hay muchas personas que son muy buenas en lo que están haciendo y la gente lamentablemente no los está conociendo porque se están enfocando tanto en la entrega del servicio y el producto que dejan de lado el marketing, las ventas y demás por querer entregar el servicio de la mejor manera posible, que también eso es un gran problema y un gran error. Si sos un coach, un empresario que solamente estás enfocando en entregar solo el servicio y necesitas meterle también a las ventas porque en algún momento a quien no es Es ético, el conjunto, ¿no?
esto de la planificación, ahí vamos a mi juego. Ahí justamente quería tocar ese tema. Por ejemplo, Ana, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te planificas? Yo soy una persona que, si bien trato de planificarme, como soy un emprendedor, creo que soy bastante desordenado en muchos aspectos, y muchos emprendedores también lo son. Entonces, ¿cómo te organizás en tu día a día, por ejemplo? ¿Y qué recomendás? ¿Alguna herramienta, algo para planificar tu vida? Porque yo creo que lo que no se anota, lo que no se planifica, el cerebro por naturaleza es estúpido y va para cualquier lado, ¿sí? Entonces, Exacto. necesitamos como organizar. Y que nos saturamos. Hacemos mucho ¿Qué multitasking. herramienta le recomendás a la gente que te está escuchando para planificar su vida o su día? Bien, sí, esto, ¿no? Uno hace mucho multitasking sin darse cuenta. Las mujeres, ¿no? Nosotras por ahí, no sé, la que es ama de casa y está con sus hijos y tiene su emprendimiento, ahí está pensando en el chico, en el, no sé, en que tiene que ir a pagar las cosas, en que va a hacer un pedido. Hay muchas mujeres empresarias, ¿no? A veces es un gran... Creo que podemos hacer unos cuantos podcasts, tengo ahí unos tantos temas ahí para tocar. Pero bueno, lo más importante es planificar. Lo ideal es a la mañana, ya planificas tu día, o la noche anterior, unos minutitos para estar vos solo con tus cosas, una libretita, cuaderno. A mí me gusta mucho el papel, el poder tocarlo. Además de que tengo, sí, en el celular, tengo mi agenda, todo lo que vos quieras, pero eh, el papel tiene eso que te da distinto. El anotar todo lo que vos quieras en el día, las cosas más importantes, poner prioridad, y de ahí, de mayor a menor, de lo más prioritario a lo último. Y si no llegaste a algo en el día, no pasa nada, lo puedes volver a hacer el otro día. Ojo con lo que te decís si no También, llegaste. Y si claro, porque llegaste, pasa mucho eso, ¿no? Haces algo, te decís cosas acá, negativas, me el siento culpable castigo, el también de látigo. esto, bueno, responsable, vamos a cambiar la palabra, pero todos los emprendedores somos así, a uno en mayor o menor medida, porque trata de que dar lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hace algo, se siente mal, entonces, a veces también por una cuestión de tiempo no se logran todas las metas que se quieren en un día, y se empieza a decir cosas negativas, y al otro día se queda con eso negativo, es una bola de nieve de no parar, es una bola de Sí. nieve que... Entonces, Y ahí ojo con también eso. empieza la ansiedad, esto de decir, y que no llego, y el sentirte mal. Entonces, primero que nada, es el poder planificar, poder plasmar lo que vos querés, y el no olvidarte de vos. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Ahora, ¿no? Cuando terminan de escuchar el podcast, bueno, ¿cómo me sentí con esto? ¿Me sirvió o no me sirvió? Ana tal, Alex tal, son los boludos o me encantaron y lo voy a escuchar la próxima, lo voy a recomendar. O sea, esto, el darnos prioridad primero que nada a nosotros. ¿En qué lugar me pongo yo en esa listita? También es muy importante eso, porque muchas veces ni siquiera nos ponemos en el día, ¿no? Entonces, como que sí, tengo que hacer tantas actividades, hablar con los empleados, esto y lo otro, y ¿dónde están mis 10, 15 minutos para ver cómo me siento? ¿Estoy bien? ¿Estoy contenta? ¿Estoy triste? ¿Qué me pasa? Eso es la parte más importante de la planificación para mí. Y bueno, hay un montón de cosas que da para un Y montón ahí de para hablar. ir terminando en ese sentido, Ana, que yo creo que esto le va a servir a mucho, el emprendedor, y ya acá nos vamos a meter en un tema delicado, pero para mí, ¿quién mejor que yo para poder explicar el tema? El emprendedor muchas veces, o mejor dicho, una persona que tiene trastorno de déficit de atención, ¿sí? Que veo mucho hoy en día, cada vez hay más gente y es normal, suele emprender. ¿Por qué? Porque para los trabajos comunes no es bueno, ¿sí? Entonces necesita hacer algo que le guste y mantenerse enfocado en lo que le gusta. Entonces, ¿qué recomendás para muchos emprendedores que nos están escuchando? Quizás tienen déficit de atención, les cuesta organizarse, es muy visionario, crea muy bien las cosas, tiene muy buenas cosas, pero al momento de ejecutar necesita sí o sí una persona que lo haga, porque si lo ejecuta el emprendedor se dispersa, se va para allá, para allá. Entonces, ¿cómo? Y por eso digo que es algo muy delicado, porque estamos hablando de salud mental, pero, por ejemplo, ¿de dónde crees que nace esto del trastorno de déficit de atención?
y cómo podés organizarte si no te das cuenta cuando la estás cagando, ¿no? Porque a veces no te das cuenta que no tenés organización. Y cuando vos, por ejemplo, no sé, la entrega del servicio del cliente te encanta, entonces te enfocas mucho ahí, pero te diste cuenta que, uy, no, tenía que hacer tal cosa, entregar tal pedido, hacer tal cosa. Entonces, ¿cómo haces para gestionar eso? O sea, ¿cómo lo harías? ¿Y de dónde Es que nace? ¿Cuál justamente crees que es la solución? es muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, creo que igual, no solamente a las personas que tienen trastornos, creo que a todos nos pasa en un momento de que no Sí, podemos todo con todos. Entonces, sí o sí, hay que tener colaboradores. Y lo importante es aprender a encontrar esos colaboradores. Para mí, por ejemplo, yo me gusta decir colaboradores y no empleados y demás, bueno, cada uno le pondrá, ¿no? Pero para mí, lo más importante a la hora de buscar colaboradores, por ejemplo, es que tengan mi misma ética. Cuando hablo de ética, me estoy refiriendo a mis mismos valores. Yo, por ejemplo, no podría trabajar nunca con una persona que de pronto, no sé, sea maltratadora verbal con cualquiera. Por decirle un ejemplo, ¿no? Con ujú, alguien que prometa cosas que no cumple, ¿no? Soy muy así de decir, bueno, si yo te prometo tal cosa, quédate tranquilo que te lo voy a cumplir. Por más que no esté firmada, está mi palabra. Entonces, lo más importante es buscar buenos colaboradores, darnos cuenta que no somos indispensables para todo y que no podemos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que aprender a delegar. Y ahí también está la planificación. Entonces, planifico que tengo que aprender a delegar, planifico que tengo que buscar buenos colaboradores que me ayuden a ver cómo trabajar en la parte de las ventas, es decir, cómo que me asesoren correctamente, ¿no? Porque no todos estamos hechos para todos. Sí tenemos que tener conocimiento, es decir, bueno, medianamente sé tal cosa, pero no puedo ser especialista en todo. claro. Es imposible. Excelente, Así que excelente, Ana. Perfecto, no, me encantó. De hecho, gracias por ser parte y demás. Eh, Creo que a la gente de la comunidad también le gustó mucho. Y para ir terminando, ¿qué le recomendarías, ¿sí? A una persona para que pueda lograr un resultado con su emprendimiento de forma ordenada, organizada y que pueda planificar muy bien sus metas? ¿Cuál sería ese último consejo que a vos te permitió? Porque vos tenés 3 emprendimientos y gestionarte. Yo tengo uno solo, ¿sí? Que sería este de la consultoría. Yo creo que yo soy muy partidario del full focus, ¿sí? O sea, siempre quiero crear cosas nuevas y demás, pero me trato de esforzar en una cosa, porque si no me enfoco en una cosa no voy a poder crecerlo nunca. Voy a hacerme, generamos el primer millón con una cosa, después puedo ir empezando a diversificar un poquito. ¿Cómo te gestionás, cómo te organizás, sobre todo la persona que esté escuchando, con 3 emprendimientos? Y encima no sé si sos madre también. está bien. Pero bueno, quiero, Para todos. Estamos todos. el botón de oro. Sí, principalmente eso es aprender a delegar, aprender a confiar, confiar en uno mismo, la escucha. Esto no fue fácil para mí, tengo mucha historia por detrás de trabajo, horas sin dormir, discusiones con pareja, porque claramente que el emprendedor, el empresario, tenemos esa historia por detrás, como hoy contábamos, que no es todo color de rosa, ¿no? Fin de semana que uno no ve a la familia o que no sale con los amigos y que nos quedamos trabajando, nos quedamos estudiando, el que no te entienden, el que sos el bicho raro. Entonces, está bueno. A mí me encanta ser la bicha rara, como digo yo. Eh, Esa espinita que, bueno, yo lo elijo. Tiene esa parte de sacrificio, pero también tiene el otro lindo de poder también ayudar, de poder colaborar con otro, del ganar o ganar, como digo yo. Eh, de dar una mano en cuanto se puede, también la parte laboral. Entonces eso, el aprender a escucharse uno mismo, ponerse como prioritario, no olvidarse de lo que nos pasa eh, y de a poco de decir, bueno, de una cosa por vez, porque a mí me pasó eso. Si vos querés hacer todo junto, no podés. De una cosa por vez. Entonces, Bien, primero, bueno, me dedico esta hora para ser mamá. A la otra hora me dedico para estudiar conscientemente eso que vos decías, ¿no? Soy la atención plena, no sé, en estudiar, por ejemplo, un idioma, por decir algo, ¿no? sí, La otra hora, la atención plena en estar con mis amigos, lo que uno quiere. Pero de una cosa por vez. excelente. Así.
Buenísimo, excelente, Ana. No, muchas gracias por estar, gracias por escuchar este podcast. Recuerden que nosotros todos los domingos vamos a tener un nuevo episodio de Ejecutores del Éxito. Vamos a hablar de diferentes temas, siempre enfocado al desarrollo personal y las ventas, ¿sí? Eso para que siempre lo tengan en cuenta, cosas que aporten a las personas que están escuchando. Para mí lo más valioso que tenemos es el tiempo, entonces agradezco también por haber escuchado esta hora de podcast, porque realmente sé que tu tiempo es súper valioso y espero que en esta hora realmente haya cambiado algo en vos, aunque sea algo mínimo, o en tu negocio, en tu forma de pensar y aportarte algo de valor. Si te gustaría que hablemos de algún tema en específico, comentalo aquí abajo, ¿sí? Siempre enfocado a aportarle valor a la gente, no vamos a hablar de cosas comunes que no aporten en nada. Así que nada, muchas gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente podcast el próximo domingo, Ejecutor. Éxitos.